Cerca del final del libro de Enoc, un ángel toma al profeta y lo lleva hacia el norte. Lo hace pasar junto a los depósitos de los vientos, junto al pozo donde están encadenadas las estrellas caídas, y lo conduce hasta el borde exterior de todo lo que existe. Y ahí, en el límite mismo del mundo, Enoc describe algo que no debería aparecer en un texto de semejante antigüedad, una estructura de frío tan total que nada que esté vivo logra cruzarla. No una cordillera, no un mar congelado, un muro. Escribe que está vigilado y deja registrados los rangos de quienes montan guardia a todo lo largo de él. Hades de Krubak. Ese pasaje sigue hoy mismo, en este mismo momento, dentro de la Biblia etíope, exactamente en el lugar donde ha estado durante más de 2000 años. Casi nadie lo ha leído, porque el libro al que pertenece fue retirado de todas las demás Biblias de la tierra en el siglo IV. La iglesia etíope lo conservó completo, cada línea incluida la descripción de lo que espera al final del mundo, y los nombres de quienes están apostados justo ahí. Empecemos por el libro mismo, porque la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. La Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía sostiene el canon bíblico más extenso de todo el cristianismo. Donde una Biblia protestante reúne 66 libros, el canon etíope reúne 81. Dentro de esos libros adicionales hay un texto que el resto del mundo cristiano abandonó hace ya 17 siglos. Los etíopes lo llaman Enoc. Nosotros lo llamamos el libro de Enoc, y no se trata de ningún panfleto devocional menor. Cuando los rollos del Mar Muerto salieron a la luz en Qumrán, durante la década de 1940, aparecieron fragmentos de Enoc escritos en arameo, más antiguos incluso que la mayoría de los libros que sí permanecieron dentro del Antiguo Testamento. El académico Joseph Milik dedicó años enteros a publicar esos fragmentos, y la datación que resultó de ese trabajo situó partes de Enoc entre los escritos judíos más antiguos jamás hallados. El texto es antiguo, es real, y durante casi toda la historia cristiana se mantuvo deliberadamente fuera de alcance. Enoc no está solo dentro de ese canon. Junto a él, la iglesia etíope conservó también el libro de los jubileos, otro texto antiguo descartado por el resto de la cristiandad, que vuelve a narrar la historia temprana del mundo con esa misma cosmología detallada, esa misma obsesión por la estructura exacta de la creación, ese mismo supuesto de que el mundo es un lugar delimitado, ordenado, con bordes precisos y tiempos señalados. Dos de los relatos más antiguos, más extraños y más específicos en su estructura sobre el cosmos que lograron sobrevivir de la antigüedad, sobrevivieron en el mismo sitio exacto, las tierras altas de Etiopía, en el mismo idioma, conservados por la misma iglesia a la que todos los demás dejaron de escuchar. Aquí va el detalle que debería detenerte antes de que lleguemos siquiera al muro. El libro de Enoc fue cortado de la Biblia, pero la Biblia todavía lo cita. Y en la Epístola de Judas, un libro que sí permaneció dentro del Nuevo Testamento y que está hoy. En este momento, en tu propia Biblia, el autor cita a Enoc de manera directa, palabra por palabra, y lo nombra profeta. Un libro que la iglesia eliminó es citado como escritura por un libro que la iglesia decidió conservar. Fuera lo que fuera Enoc, los primeros cristianos lo trataron como una fuente autoritativa. Después, más adelante, alguien decidió que tenía que desaparecer, y no que está escrito en primera persona. El hombre afirma que fue tomado, no que se le mostró un sueño que después tuvo que interpretar a tientas, sino que fue transportado físicamente por ángeles hasta los confines mismos de la creación y guiado paso a paso por el funcionamiento real de la maquinaria del mundo. Se le asigna un guía, el arcángel Uriel, descrito en el capítulo 20 como aquel que está puesto sobre las lumbreras del cielo y sobre el mundo entero. Uriel lo recorre por la estructura del cosmos, igual que un ingeniero recorre a un visitante por un edificio que él mismo diseñó. Le muestra a dónde va el sol durante la noche.
Le muestra los caminos de las estrellas y a los líderes que las comandan, y cerca del final de ese recorrido, Uriel lo lleva hacia el norte. Pero antes de llegar al norte, Uriel le muestra las puertas. Hay una sección entera de Enoc que los académicos llaman el libro astronómico o el libro de las lumbreras. En ella, Enoc describe cómo el sol y la luna salen y se ponen a través de todo un sistema de puertas fijadas en el borde del cielo, 12 puertas en total, dispuestas alrededor del límite del mundo. El sol se desplaza de una a la siguiente a lo largo del año. Los vientos entran precisamente por ellas, y todo lo que entra al mundo entra por una puerta que algo controla. Esto no es poesía vaga ni imprecisa. Enoc las cuenta una por una. Mide los días exactos que el sol pasa en cada una. El mundo antiguo manejaba un modelo funcional del cosmos como un espacio delimitado con aberturas controladas. Y los hombres que dejaron esto por escrito trataron esas aberturas como arquitectura real, no como metáfora. Y las puertas no son solo para el sol. En esa misma sección, Enoc describe los vientos entrando por las aberturas de los 4 puntos cardinales del mundo. Algunos de esos vientos, escribe, traen bendición, crecimiento y sanación. Otros traen destrucción, langostas y ruina. Por las aberturas del norte, en particular, entran los vientos del frío. Así que el sistema de puertas no es un simple decorado neutral. Es el mecanismo por el cual todo lo que entra al mundo, calor, tormenta, frío y plaga por igual, se deja pasar desde afuera en cantidades medidas, a través de aberturas controladas que responden, cada una, a un guardián. El muro del norte es sencillamente el camo más frío y más fuertemente sellado de un límite que recorre todo el perímetro de la creación. Los capítulos dedicados al norte son breves, y esa es la primera cosa extraña en ellos. Enoc dedica pasajes largos al fuego del oeste y a la prisión donde están encadenadas las estrellas desobedientes. Se detiene, se explaya, describe el abismo con detalle. Pero cuando llega al extremo norte, la escritura se contrae de golpe, como si estuviera registrando algo sobre lo cual no tenía plena licencia para detenerse demasiado. Dice que llegó a los confines de toda la tierra, y no lo dice como una figura retórica para nombrar un país lejano. Los confines. El lugar exacto donde la tierra simplemente se termina, y ahí, escribe, vio una estructura grande y gloriosa, de pie en el límite más externo de todo lo que existe. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. En el capítulo 18, Enoc llega a lo que él mismo llama la piedra angular de la tierra y los pilares, los cimientos sobre los que descansa toda la estructura. Ve los 4 vientos sosteniendo el cielo y sujetando los confines de la tierra. Ve 7 montañas de piedra extraordinaria, y más allá de ellas un abismo profundo donde no hay firmamento arriba ni suelo abajo. Esto no es el paisaje difuso y flotante de un sueño cualquiera, o es una estructura con carga real. Hay cimientos, soportes, esquinas y un borde, descritos tal como describirías un edificio cuyo exterior de verdad recorriste caminando, y en el tramo más al norte de ese perímetro se levanta el frío. Encajadas en ese límite, Enoc cuenta 3 puertas. Por cada una de ellas escribe, entra el viento del norte, y cuando sopla trae consigo frío, granizo, escarcha, nieve, hielo y lluvia. Aquí nace, exactamente, la frase que hoy se abrevia como el muro de frío. Enoc no está describiendo el clima tal como lo sentimos en una tarde cualquiera. Hoskin está describiendo una estructura fija en el borde del mundo, a través de la cual el frío mismo se libera hacia la creación, puerta por puerta, bajo control estricto. Algo abre esas puertas, algo gobierna cuánto pasa a través de ellas. Para entender qué hay detrás de esas puertas hay que trasladarse a otro capítulo distinto, el capítulo 60. Ahí le muestran a Enoc los depósitos, no bodegas de grano ni de oro, depósitos de las fuerzas de la naturaleza en sí mismas. Describe una cámara para la nieve, una cámara para la escarcha, una cámara para la neblina, una cámara para el granizo, una cámara para los vientos. Y aquí está el detalle que el lector distraído deja pasar sin detenerse. Ningún depósito es una bóveda vacía.
Cada uno tiene un guardián propio. Enoc escribe que el espíritu de la escarcha tiene su propio ángel, que el espíritu del granizo es un ángel bueno, que el espíritu de la nieve se ha retirado a su propia cámara y sostiene ahí su propio poder. No está describiendo el hielo en absoluto. Está describiendo quién está a cargo del hielo. El capítulo 60 no se detiene en la nieve y la escarcha. Enoc también le muestran la cámara del trueno y la cámara del relámpago, y se le explica que ninguno de los dos fenómenos es azaroso, que cada uno tiene un espíritu asignado, que cada uno es contenido y luego liberado por orden expresa. Describe el mar y el gran abismo sostenidos firmemente en su lugar. Describe los vientos pesados con exactitud, medidos uno por uno. El efecto se parece cada vez menos a un mito antiguo y cada vez más a un hombre recorriendo una sala de control, al que le van mostrando un instrumento a la vez. Todo lo que gobierna el mundo natural, junto con el nombre de la mano que descansa sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿quién exactamente está apostado a lo largo del muro? Enoc no te entrega un solo centinela. Te entrega rangos completos. En la cima de la estructura está la autoridad del propio Uriel, el ángel puesto sobre el mundo entero. Debajo de él operan los guardianes de cada depósito individual, cada uno ligado a una sola fuerza y a una sola puerta, el que sostiene la nieve, el que sostiene la escarcha, el que libera el granizo cuando corresponde. En la lógica del texto, esto no es simple decoración, son funcionarios reales. Cada uno responde por una abertura específica y por una sustancia específica, y cada uno puede liberarla o retenerla a voluntad. El muro no está vacío, está guarnecido, puesto por puesto, tal como se guarnece cualquier frontera. Y aquí está lo que hace de este pasaje algo genuinamente difícil de asimilar para un lector moderno. Enoc no está describiendo el planeta que a ti te enseñaron a imaginar en la escuela. En su relato, la Tierra tiene extremos reales, tiene bordes a los que podrías llegar caminando si viajaras lo suficientemente lejos. Tiene un límite sólido en su borde, puertas encajadas dentro de ese límite y una bóveda celeste ajustada encima como si fuera una tapa. Esto no es un descuido casual ni un adorno poético suelto. Es un mapa del mundo completo, internamente coherente, y es exactamente el mismo mapa que dibujó cada cultura antigua de esa región. Los babilonios describieron un cosmos encerrado por aguas cósmicas contenidas por una barrera. Las escrituras hebreas más tempranas describen un firmamento, una bóveda sólida, con aguas retenidas por encima de ella. Los egipcios dibujaron el cielo como un cuerpo arqueado sobre una tierra plana, con bordes definidos. Un mundo delimitado, un mundo amurallado con algo frío y vigilado apostado justo en el borde exterior. Enoc no es una excepción dentro de ese conjunto. Enoc es simplemente la versión sobreviviente más detallada de un mapa en el que todo el mundo antiguo coincidía. Ahora sigamos, paso a paso, lo que le ocurrió exactamente al libro que contiene ese mapa. En el año 364, en el concilio de la Odisea, las autoridades eclesiásticas de la época redactaron una lista formal de qué escritos podían leerse en voz alta dentro de las iglesias y cuáles quedaban fuera. Enoc no entró en esa lista. En apenas unas pocas generaciones, desapareció casi por completo de la iglesia occidental. Jerónimo, mientras ensamblaba la Biblia latina que definiría el cristianismo durante los siguientes 1000 años, lo descartó abiertamente como apócrifo. Agustín, en su obra La ciudad de Dios, sostuvo que las descripciones de Enoc sobre los bordes y las estructuras del mundo debían leerse como alegoría y no como geografía real, porque dentro de su propia teología, los lugares que Enoc nombraba sencillamente no podían existir de forma física. Enoc, en cambio, hacía afirmaciones concretas, ubicables, verificables sobre la forma exacta del mundo y sobre quién vigila sus fronteras. La Iglesia prefirió, en cambio, quedarse con afirmaciones que no se pudieran comprobar del todo. Así que el libro concreto se dejó de lado con el tiempo y el marco abstracto se quedó ocupando su lugar. Pero no siempre fue así, y vale la pena decirlo aquí con toda claridad. Antes del concilio de la Odisea, Enoc tuvo defensores activos dentro de la propia iglesia. Tertuliano, uno de los escritores cristianos más importantes de los primeros siglos, argumentó abiertamente que Enoc debía considerarse escritura legítima y señaló como prueba el hecho concreto de que la propia epístola de Judas lo había citado. Durante los primeros 2 o 3 siglos de la era cristiana,
Este fue un libro vivo, citado, copiado y tomado en serio por buena parte de la comunidad. La decisión posterior de retirarlo no fue el descubrimiento de un fraude ni de un error, fue una elección deliberada, y esa elección cayó con más fuerza justamente sobre los capítulos que describían al mundo como una estructura delimitada, con puertas, vigilada palmo a palmo, porque esos capítulos hacían afirmaciones muy concretas que una iglesia en pleno crecimiento, ya organizada y con jerarquía propia, no podía permitirse que la gente común se pusiera a poner a prueba. En todas partes, excepto en Etiopía, la iglesia etíope operaba muy lejos del alcance de Roma y jamás descartó a Enoch. El texto completo sobrevivió en Ge'ez, la antigua lengua litúrgica de las tierras altas de Etiopía, copiado a mano en monasterios de montaña durante más de 1000 años, mientras el resto del mundo olvidaba por completo que el libro había existido alguna vez. Cuando el viajero escocés James Bruce llevó 3 manuscritos en Ge'ez de vuelta a Europa, en la década de 1770, los académicos que los abrieron encontraron capítulos enteros que ningún cristiano occidental había leído en más de un milenio. Entre ellos, el viaje al norte, las 3 puertas, los depósitos, los centinelas del frío listados uno por uno según su rango, exactamente como habían estado siempre. Cuando el académico Rar Charles produjo finalmente, en 1906, la traducción estándar al inglés, ciertos pasajes que describían esa estructura en el borde del mundo quedaron vertidos en un lenguaje suave, espiritual, deliberadamente abstracto, que apagó buena parte de lo que el Ge'ez realmente dice. Traductores posteriores que trabajaron directamente sobre los manuscritos etíopes, entre ellos el académico Ephraim Isaac, notaron con claridad que el texto más antiguo es más físico, más específico, mucho más parecido a un informe de reconocimiento que a un sermón devocional. El muro es más sólido en Ge'ez que en inglés. Las puertas son más literales. Los guardianes están presentes de forma más clara, y de forma más clara todavía en pleno ejercicio de sus funciones. Parte de la razón por la que este pasaje se sigue suavizando en cada nueva edición es que la descripción se niega, sencillamente, a quedarse tranquila en el pasado. Existe en el extremo sur de nuestro propio mundo un muro de frío genuino, un continente entero anillado de hielo, rodeado por las aguas más hostiles del planeta, gobernado desde 1959 por un tratado internacional que restringe con precisión quién puede ir a dónde, qué se puede hacer ahí dentro y qué se puede retirar de ese lugar. Enoch situó su límite en el norte, y el mundo antiguo orientaba sus mapas de forma bastante distinta a la nuestra, así que los puntos cardinales no terminan de encajar de manera del todo limpia. Pero es la forma misma de la idea la que detiene en seco, un borde congelado en el límite del mundo conocido, sellado, restringido, vigilado paso a paso. Piensa por un momento en quién se supone que escribió esto. No un marinero al mando de una flota, no un imperio con exploradores empujando hacia los polos helados, una figura del cercano Oriente antiguo, sin salida al mar, sin barcos capaces siquiera de cruzar un océano abierto y sin ninguna razón terrenal para imaginar una barrera congelada en el límite del mundo. Cada hecho práctico de su vida cotidiana apuntaba hacia el interior, hacia el desierto, el río o la montaña. Nada en su mundo conocido contenía hielo a la escala que él describe. Y sin embargo, el relato que deja no es el de un borde caliente, ni el de un borde acuático, ni el de una llanura interminable que se pierde en la bruma del horizonte. Es el de un frío sellado, un frío vigilado, situado en el límite exterior exacto de todo lo que existe. Los manuscritos, en Ge'ez más antiguos y más completos, permanecen todavía hoy en monasterios etíopes y en tesoros eclesiásticos. Y algunas de las colecciones más importantes han tenido el acceso externo restringido durante décadas enteras, sobre todo a lo largo de los largos tramos de convulsión política que atravesó Etiopía durante el siglo de oro.
Académicos enteros han dedicado carreras completas a solicitar el examen de tradiciones manuscritas específicas, y se les ha negado la entrada una y otra vez, sin mayor explicación. Volvamos ahora al muro mismo y a quienes están de pie a lo largo de él, porque esa es justamente la parte que toda edición occidental tiende a enterrar bajo un vocabulario amable. Enoquino presenta a los guardianes del frío como bonitas personificaciones del invierno. Los presenta apostados, cada uno en una puerta, cada uno con autoridad directa sobre una fuerza y un límite específicos. En el capítulo 20 enumera a los arcángeles y sus asignaciones exactas, tal como quien lee en voz alta una cadena de mando: Uriel sobre el mundo, Rafael sobre los espíritus de los hombres, Miguel sobre la mejor parte de la humanidad, Gabriel sobre las serpientes del jardín. Cada uno tiene su propia jurisdicción, bien delimitada. Y por debajo de ese rango superior, la estructura del norte funciona exactamente con la misma lógica que todo lo demás que le muestran a Enoc a lo largo de su recorrido. Nada queda sin atender. Cada puerta tiene un guardián asignado. Cada fuerza tiene una mano puesta encima. El frío no simplemente existe en el borde del mundo. Ahí se administra por nombre, por rango, por asignación precisa. Hay una cosa más dentro de ese mismo viaje al norte que no se puede separar del muro, porque Enoc coloca ambas cosas casi una junto a la otra, casi en el mismo aliento. Antes de llegar al borde extremo, Uriel le muestra una visión. Enoc describe ver 7 estrellas atadas entre sí, ardiendo como si fueran grandes montañas, arrojadas a un lugar de fuego y confinamiento en los mismos confines de la tierra. Pregunta por qué están retenidas ahí. La respuesta que recibe es que se trata de estrellas que transgredieron, que no salieron en sus tiempos señalados, y que por eso permanecen encadenadas hasta que se cumpla por completo su sentencia. En el mismo recorrido, en el mismo borde del mundo, a Enoc se le muestra una prisión para las cosas que rompieron su propio orden y también un muro de frío vigilado. 2 estructuras distintas, ambas situadas en el límite, ambas bajo vigilancia constante. Y fíjate en qué ángel está por encima de todo esto. El mismo capítulo 20 que le asigna a Uriel las lumbreras dentro de la estructura del mundo. También lo nombra como aquel que está puesto sobre el tártaro, sobre el pozo, sobre el lugar mismo del confinamiento. El ser al mando de las puertas del norte, de los depósitos y del frío en el borde del mundo, es exactamente el mismo ser puesto sobre la prisión más profunda de todo el relato. El guardián del límite y el guardián del pozo son literalmente uno y el mismo ser. Eso no es la disposición propia de un simple sistema climático. Es la disposición de una verdadera operación de contención, dirigida de arriba a abajo bajo una sola cadena de mando, con el tramo más frío y más fuertemente sellado del perímetro colocado justo en el extremo norte. Un muro existe para mantener algo a un lado de él. Un muro vigilado existe porque alguien decidió en algún momento que ese límite tenía que sostenerse por la fuerza y no dejarse librado a la naturaleza. Enoc nunca declara con claridad qué es exactamente lo que el frío está destinado a contener, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Cuenta las 3 puertas, nombra los rangos de quienes la vigilan. Y después, precisamente en los capítulos del norte, se queda callado, de la misma forma exacta en que se queda callado cada una de las otras veces en el recorrido, cuando llega algo que le mostraron, pero que no tuvo permiso de registrar por completo. Para entender qué hace realmente un límite como ese, hay que recordar qué creían los antiguos que había del otro lado. En la imagen más antigua del cercano oriente sobre el cosmos, el mundo ordenado era apenas una burbuja de espacio seco y habitable, tallada dentro de un abismo hostil e interminable. Agua arriba, agua abajo, caos presionando desde todas las direcciones a la vez. El firmamento, la bóveda, los muros en los bordes, todo eso existía para un único propósito: contener ese caos y evitar que el mundo habitado terminara siendo tragado por él. Un muro en el confín de la tierra dentro de ese marco de pensamiento no es un simple adorno decorativo. Es lo que se interpone entre el orden y la oscuridad exterior, lo cual hace que los guardias apostados a lo largo de él sean algo mucho más específico que simples cuidadores del clima.
Son quienes sostienen la línea en el último borde del mundo contra aquello mismo de lo que el mundo fue tallado en un principio. Ese silencio es, en realidad, el centro de todo el asunto. En cualquier otra parte de Enoc, el texto explica con lujo de detalle, te dice por qué están encadenadas las estrellas, te dice los crímenes exactos de los vigilantes que descendieron, y para qué sirve exactamente su castigo. Es, si acaso, un libro obsesionado con explicar por qué cada cosa está exactamente donde está. Pero el muro del norte recibe los rangos, las puertas y los depósitos, y después nada en absoluto sobre su propósito final. En un documento tan minucioso como este, un vacío tan específico no se lee como un simple descuido. Se lee como una redacción que ocurrió antes incluso de que la tinta terminara de secarse. Durante 17 siglos, el mundo occidental no tuvo que pensar en nada de esto, porque el libro había sido retirado de circulación y la pregunta que llevaba dentro se retiró junto con él. Pero la iglesia etíope no retiró absolutamente nada. El pasaje permaneció intacto todo ese tiempo, en monasterios que la mayor parte del mundo jamás habría sabido ubicar en un mapa, describiendo una estructura de frío en el confín de la tierra y a los guardianes apostados, puerta por puerta a todo lo largo de ella. Los hombres que cortaron a Enoc de la Biblia en el año 364 creyeron que estaban cerrando el asunto para siempre. No fue así. Solo lograron hacerlo un poco más difícil de alcanzar. El muro sigue descrito exactamente como siempre estuvo. Las 3 puertas se siguen contando una por una. Los centinelas siguen nombrados, en la versión completa más antigua del texto, en una lengua que casi nadie con vida hoy puede leer, detrás de muros de piedra en las tierras altas de Etiopía. Enoc dijo que estuvo de pie en el borde mismo del mundo y vio con claridad quién estaba apostado ahí. El libro que lo registra sobrevivió a cada esfuerzo que se hizo jamás por borrarlo por completo. Cada concilio, cada traducción silenciada, cada largo siglo de silencio impuesto desde afuera. Y todavía, hoy mismo, le sigue diciendo a cualquiera dispuesto a abrirlo exactamente qué se levanta en el límite del mundo y exactamente quién sostiene la línea hasta el final antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora. Y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.